El destino de Maxim Kovalyov cambió en un encuentro casual cerca de los contenedores de basura. Fue allí donde conoció a Katia, una joven sin hogar que buscaba restos de comida entre la basura. En ese momento Maxim nunca habría imaginado quién era ella realmente, ni las consecuencias que ese breve diálogo traería a su vida. Mientras tanto, en su pequeño taller de costura, se probaba precisamente un vestido de graduación de raso azul pálido. Cada puntada, cada pliegue fue hecho con cuidado, como si la pieza cobrara vida bajo tus manos. «Agárrate fuerte, belleza», le murmuró al maniquí, mientras los alfileres clavados entre sus labios amortiguaban su voz. La luz cruda de la lámpara reveló cada imperfección de la tela, pero para Maxim, ese trabajo fue más que un encargo, era una obra de arte. El teléfono sonó de repente, haciéndolo estremecerse. Un alfiler le atravesó el dedo y una gota de sangre corrió por su piel. «Hola, mamá», respondió presionando la herida contra sus labios. Por otro lado, la voz dulce, casi melosa, de Anna Fyodorovna no era una buena señal. «Maximuska, no lo olvides, mañana vendrá a cenar con nosotros Svetochka Petrova. Ya lo he comprado todo para la cena». Puso los ojos en blanco y cubrió el teléfono con la mano, conteniendo un suspiro de exasperación. «Mamá, te lo dije, tengo un pedido urgente». La respuesta fue inmediata con un tono metálico en la voz. «¿Qué orden?» «Svetotechka es muy educada, la hija de un empleado del ayuntamiento. ¿Sabes cuánto trabajé para esta reunión?» Maxim apartó el vestido sin terminar con un gesto de impaciencia. Era la tercera vez esa semana que escuchaba el mismo discurso. Quizás sería más fácil ceder y soportar esa cena. Pero algo dentro de él se negó a aceptarlo. «Mamá, ya es suficiente. Yo mismo arreglaré mi vida amorosa». Casi podía ver a su madre enderezándose al otro lado de la línea, lista para contraatacar. «¿Y cómo lo solucionas? Dentro de poco cumplirás 30 años, ¿y qué tienes? Solo estas muñecas de trapo. Aliosa, la del edificio de al lado, ya tiene 2 hijos y tú todavía estás soltera. No es decente a tu edad». Maxim agarró el teléfono con fuerza. Respiró hondo. «Mamá, tengo 29 años. Y no juego con muñecas, me gano la vida. De hecho, me gano la vida bien». «¿Y qué? El dinero no lo es todo. Necesitas una esposa, alguien que cuide la casa, de lo contrario te quedarás solo con tu ropa y esta anciana de aquí». El aire de la habitación se volvió pesado. Maxim abrió la ventana, dejando entrar los ruidos de la ciudad, bocinas, risas lejanas, música procedente de algún apartamento. La vida seguía afuera mientras él estaba atrapado allí, entre un vestido a medio hacer y las exigencias de su madre. «Svetotechka es una buena chica», continuó Anna Fyodorovna, ignorando el silencio. «Cultivado, de buena familia. No como esos clientes tuyos que solo saben tirar dinero en la cara de los demás». «¿Y cómo la conoces?», explotó Maxim. «Lo vi una vez en el mercado, cuando me encontré con su madre. Y eso fue suficiente. Una madre sabe reconocer a una buena chica. De hecho, su madre dijo que Svetochka preguntó por ti. ¿Le agradaste, Maximuska?». De repente el sonido de la televisión resonó de fondo. Mamá había puesto su telenovela favorita. «Ah, y le dije que vas a abrir un estudio, que tienes muchas solicitudes y que pronto contratarás ayuda». Maxim se quedó helado, con la aguja suspendida en el aire. «¿Qué? ¿Mentiste? ¿Y qué pasa? No podría decir que trabajas en una habitación pequeña. Se vería feo». Mejoré un poco la historia. «¿Mentiste, mamá?». La irritación era casi insoportable. «No tengo un estudio ni tengo la intención de tenerlo». «Así será», dijo Anna Fyodorovna con convicción. «Con una novia como Svetotechka y su padre en el ayuntamiento, todo irá bien. Incluso tendrás una casa digna, no este estudio nuestro. De lo contrario, estarás allí cosiendo faldas y blusas como una señorita». Algo se rompió dentro de él. Todos esos años y su madre nunca lo había entendido, coser no era solo un trabajo, era su pasión, su forma de expresión. Cada punto llevaba un pedazo de su alma, pero para ella, él era simplemente un fracaso en la profesión de mujer. «Ya tengo novia», soltó de repente sorprendiéndose a sí mismo. El silencio al otro lado era ensordecedor. Incluso la televisión parecía haberse quedado en silencio.
¿Cómo? La voz de la madre sonaba incrédula. ¿Qué escuchaste? Tengo novia. La tengo por un tiempo. Maxim se maravilló de su propia calma, a pesar de que su corazón latía salvajemente. ¿Y quién es esta misteriosa princesa? Porque nunca he sabido nada. Porque juzgas a todos incluso antes de conocerlos. Aspiró aire entre los dientes. Por eso no te lo dije. No lo creo, dijo Anna Fyodorovna. Lo inventó solo para escapar de Svetotechka. Maxim sabía que se había metido en problemas. Pero ya no había vuelta atrás. Entonces está decidido, anunció la madre, con tono de trato cerrado. Mañana por la noche los quiero a ustedes dos aquí para cenar. Voy a encontrarme con su novia. Y Svetotechka también vendrá. Ya la he invitado. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Por qué llamar a Svetlana si tengo novia? Porque no confío en ti, Maximuska. Quiero ver tus ojos cuando aparezcas con esa belleza inventada. Si no lo haces es porque tengo razón y no tienes excusa para rechazar a una buena chica. El teléfono colgó. Maxim dejó el dispositivo sobre la mesa, atónito. Afuera cayó la noche. El vestido sin terminar parecía acusarlo en silencio. Desde la cocina llegaba el olor del borsch que la madre había preparado temprano en la mañana, anticipando el encuentro. Ahora estaba atrapado en su propia mentira. Se sentó frente a la máquina de coser, arreglando la tela sin verla. ¿Dónde encontraría novia en menos de 24 horas? ¿Quién estaría dispuesto a participar en esa farsa? Las ideas daban vueltas en su cabeza sin rumbo fijo. ¿Preguntarle a un cliente? Imposible, sería vergonzoso. Un ex compañero de escuela. Todos ya estaban casados. ¿El vecino? O muy viejo o muy joven. Maxim cerró los ojos y se frotó las sienes con fuerza. Al volver a abrirlos, su mirada se posó en una foto sobre la mesa, el mismo, 15 años más joven, con uniforme escolar, con un ridículo ramo el primer día de secundaria. A su lado, su madre, más joven, más delgada, sonriente. Feliz. Se le formó un nudo en la garganta. ¿Cuándo exactamente su relación se había convertido en esta guerra sin fin? Cuando el cuidado materno se convirtió en una soga al cuello. Respiró hondo y volvió a trabajar. El vestido de fiesta no podía esperar. El cliente vendría a realizar la prueba en 2 días y la pieza debía estar casi lista. ¿Y la novia? Buscaría una solución por la mañana, temprano. En una ciudad de ese tamaño, seguramente habría alguien dispuesto a hacerse pasar por su novia por un precio. Novia, se corrigió mentalmente con una sonrisa amarga. Esta vez se había metido en verdaderos problemas. La mañana siguiente amaneció húmeda y gris. Una llovizna fina, casi imperceptible, flotaba en el aire, penetrando los huesos sin siquiera mojar la ropa. Maxim se subió la capucha de la chaqueta y observó la concurrida calle, gente corriendo, dueños de perros, parejas paseando. Mujeres, muchas mujeres. Y ninguno que sirviera a su absurdo plan. Estoy perdiendo la cabeza, pensó, de pie en el borde de la acera. La idea de acercarse a una desconocida en la calle y pedirle que se hiciera pasar por tu novia parecía cada vez más absurda, pero no había otra alternativa. Faltaban unas 10 horas para la cena y el reloj avanzaba en contra. Maxim respiró hondo y se acercó a una joven que esperaba el autobús. Lo siento, ¿puedo tomarme un minuto de tu tiempo? Intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca forzada. La mujer instintivamente retrocedió, apretando la bolsa con más fuerza contra su cuerpo. No necesito nada. No vendo nada. No es eso, tartamudeó. Necesito ayuda. No se trata de dinero. Por supuesto que lo es, dijo, dándose la vuelta. Maxim suspiró. ¿Quién en su sano juicio se detendría a hablar con un extraño en la calle? El segundo intento fue aún peor. Una mujer joven en un café al aire libre escuchó su confusa explicación y sin ceremonias tomó su teléfono celular. Una palabra más y llamaré a la policía. Entendido, maníaco, murmuró, alejándose. El tercero ni siquiera lo miró. La cuarta cruzó la calle en cuanto lo vio acercarse. Al mediodía, la desesperación ya lo consumía. El teléfono vibró 2 veces con las llamadas de su madre.
Maxim lo ignoró. ¿Qué dirías? ¿Quién deambulaba por la ciudad en busca de una novia falsa? Sus pasos lo llevaron a la parte trasera del mercado municipal, donde el aire estaba cargado de olor a verduras podridas, cartón mojado y cigarrillos baratos. Los vendedores descartaban la mercancía no vendida, frutas trituradas, pan del día anterior, todavía comestible pero sin valor. Distraído, Maxim casi tropezó con un bote de basura. Fue entonces cuando la vio. Delgada como una adolescente, la mujer rebuscaba entre los restos tirados en el suelo. Largos cabellos sucios, de color indefinido, caían sobre su rostro. Manos envueltas en guantes rotos y sin dedos seleccionaban metódicamente frutas desechadas y las guardaban en una bolsa raída. Maxim se detuvo. De todas las ideas tontas que se le ocurrieron ese día, esa fue la más absurda. Y sin embargo... Oye, llamó, su voz más firme de lo que sentía. Ella se estremeció y se dio la vuelta. Sus ojos, rodeados de profundas ojeras, se abrieron de miedo. Pero al segundo siguiente algo más apareció en sus ojos, un destello de orgullo. Enderezó la espalda, apretando la bolsa con su cosecha contra su pecho. No robé nada. Esto fue desechado. La voz salió limpia, sin la ronquera que esperaba de alguien que vivía en la calle. Y a pesar de la suciedad, las manchas viejas en la ropa y la delgadez enfermiza, Maxim se dio cuenta de que no era ni una anciana ni una mujer de mediana edad. Debía tener unos 30 años como máximo. Lo sé, estuvo de acuerdo. Escucha, ¿quieres ganar un poco de dinero? Ella entrecerró los ojos. Había algo afilado en su mirada, como una espada. ¿Por quién me tomas? Yo no soy eso. No, no es nada de eso. Se apresuró a explicar. Necesito que te hagas pasar por mi novia por unas horas. Miró a su alrededor como si buscara una ruta de escape, y abrazó la bolsa con más fuerza contra su cuerpo. Irse. Maxim sintió ganas de darle la espalda y desaparecer, olvidando aquella conversación humillante, aquel encuentro grotesco. Pero en lugar de eso, respiró hondo y dijo lo único que pudo despertar su interés. 1000 rublos por 2 horas de farsa. Y vaciló sin contacto físico. Ella se quedó helada. Luego, lentamente, dejó la bolsa en el suelo. Repetir. Maxim lo miró a los ojos. Mi madre quiere que conozca a la hija de un amigo. Mentí, dije que ya tenía novia. Ahora necesito invitar a alguien a cenar. Simplemente siéntate a la mesa, habla un poco y listo. ¿Y por qué yo? Se cruzó de brazos. Porque ya lo he probado con otros, suspiró. Casi me entregan a la policía. Ella lo miró durante un largo momento como si sopesara cada palabra. Si acepto, dijo finalmente, necesito estar presentable. Sí, pero no te preocupes. Soy sastre. Tengo ropa adecuada y un baño se calló, temiendo ofenderla. ¿Para lavarme la mierda? Añadió con una sonrisa amarga. No te preocupes, sé usar jabón. Mi nombre es Catalina. Puedes llamarme Katia. Máxima. Extendió la mano. Miró su palma con recelo, pero terminó apretándola con los dedos sucios y las uñas rotas. El toque fue torpe. 1500 por adelantado, dijo con firmeza. Y si es una trampa, te arrepentirás. Había tanta determinación en su voz que Maxim no tuvo ninguna duda, se arrepentiría. Cerrado. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Caminaron en silencio. Katia mantuvo la distancia, mientras Maxim intentaba desesperadamente encontrar una explicación plausible para su madre. De vez en cuando miraba rápidamente a su compañero. A pesar de su apariencia descuidada, había algo en su postura, una elegancia casi aristocrática. Caminaba erguida, con una dignidad que contrastaba con las circunstancias. ¿Por qué me miras así? Ella notó su mirada. ¿Ya te has arrepentido? No, sacudió la cabeza. Solo pienso en cómo presentarte a mi madre. Dile que soy profesora, sugirió sorprendiéndolo. No está tan lejos de la verdad. Maxim redujo el paso. ¿Eres profesor? Katia apretó los labios formando una fina línea. ¿Fue? O casi lo fue. Faltaba un año para terminar la carrera de pedagogía.
Iba a graduarme con honores, su voz se apagó. Quería enseñar a los niños. De repente se quedó en silencio. No importa. Esto hace que la historia sea más convincente. Solo eso. Volvieron a caminar en silencio. La lluvia aumentó y Maxim notó que Katia temblaba bajo su fina chaqueta. Se quitó la cazadora y ofreció. Aquí. No lo necesito, se negó abrazándose a sí misma. Tómalo, está empapado. Se quedaron quietos, él con el abrigo extendido, ella con los brazos cruzados, como si una frontera invisible los separara. Algo en el aire parecía imposible de superar. ¿Cómo? Maxim vaciló, pero preguntó cómo terminó así. Sabía que era descortés, pero había algo en sus ojos, en esa dignidad fuera de lugar, que exigía una respuesta. Katia tomó su abrigo y se lo puso sobre los hombros. Ella permaneció en silencio durante tanto tiempo que él pensó que no respondería. Mis padres murieron en un accidente, dijo finalmente en voz baja. Yo tenía 16 años. Solo estaba mi abuelo. Él me crió, pero en los últimos años se puso muy enfermo. Lo cuidé en el hospital mientras estudiaba. No obtuve una beca. Pagar la universidad fue difícil y hace 2 años falleció. Hablaba en tono monótono, como si estuviera narrando la vida de otra persona. El apartamento era suyo, no privatizado. No sabía nada de estas leyes, se encogió de hombros. Terminé en la calle con una maleta de ropa. Pensé que podría manejarlo. No lo hice. Maxim no supo qué decir. Cualquier palabra de consuelo sonaría vacía e inútil. Lo siento, murmuró finalmente. ¿Por qué? Sonrió amargamente. No fuiste tú quien mató a mis padres. No fuiste tú quien me echó de la casa. No fuiste tú quien rechazó un trabajo cuando viste mi pasaporte no registrado. Llegaron a su edificio. Maxim se detuvo frente a la puerta y la miró con una mezcla de culpa y alivio. Mi madre es una buena persona, pero un poco buscaba la palabra complicada. No prestes atención a lo que ella dice. Si empieza a decir cosas, no te preocupes, respondió Katia, con una sonrisa cansada. Me he acostumbrado a las miradas de desprecio. Maxim vaciló buscando palabras. No, ella no, quiero decir, ella no sabe que tú. ¿Que soy un vagabundo? Completó Katia por él, tajante. No te preocupes, no revelaré tu pequeño secreto. Fingiré ser un profesor decente, tomaré té, le sonreiré a tu madre, tomaré mi dinero y desapareceré. Algo en sus palabras picó a Maxim como una aguja. Era como si la novia falsa fuera más honesta que él. Sacó su billetera y dispuso todo el dinero que tenía, billetes arrugados y desorganizados. Aquí están los 3.000, como acordamos. El resto después de la reunión. Pero primero tenemos que prepararnos. Pasemos por la entrada trasera, añadió evitando sus ojos, no quiero que los vecinos me vean. Katia se cruzó de brazos, mirándolo con una calma que lo incomodó aún más. No quieres que te vean llevando a un mendigo a casa. Entiendo. ¿Puedes guiar? Rodearon el edificio y subieron por la escalera de incendios, unos escalones de hormigón gris, desgastados por el tiempo. La puerta del apartamento del segundo piso crujió al abrirse. Mi madre está en el mercado, explicó Maxim, empujando la puerta con el hombro. No volverá hasta 3 horas después. Tenemos tiempo. Katia se detuvo en la puerta y de repente vio su propia casa a través de sus ojos, un apartamento de 4 habitaciones en un edificio de hormigón, nada extraordinario para él, pero que debía parecerle un palacio a alguien sin hogar. Los muebles sencillos, las paredes descoloridas, el olor a café añejo mezclado con polvo. Adelante, dijo indicando el camino con un gesto. El baño es la primera puerta a la derecha. Caminó lentamente por el pasillo, como si tuviera miedo de romper algo con solo tocarlo. Antes de entrar al baño, se volvió hacia él. Gracias. Esas 2 sílabas tenían un peso al que Maxim no sabía cómo responder. Ella simplemente asintió mientras la puerta se cerraba detrás de ella. El sonido del agua corrió durante casi 1 hora. Pasó varias veces por el baño, escuchando los ruidos ahogados, la ducha, el jabón cayendo, el movimiento vacilante de alguien que redescubría su cuerpo.
Cada vez se detenía, se recordaba a sí misma que quizá era la primera vez en meses que tenía acceso a un baño caliente y se obligaba a seguir adelante. En la sala, mirando sus creaciones, trató de imaginar cómo se vestiría una mujer que apenas conocía. Sus dedos, acostumbrados a la precisión de la aguja y las tijeras, temblaban al tocar las telas. ¿Qué talla? ¿Qué color combinaría con la palidez de tu rostro, con las profundas ojeras bajo tus ojos? Se detuvo frente a un sencillo vestido de lino azul oscuro, sobrio pero elegante. Algo que un profesor podría utilizar. Sobre él, un cardigan de lana suave y ligero, encargado por una clienta que nunca lo recogió. ¿Será suficiente? Cuando el sonido del agua finalmente cesó, Maxim se quedó helado en la puerta de su habitación, reacio a irse. Se sentía como una invasión de la privacidad al encontrarla tan vulnerable, recién salida de la ducha, como si estuviera violando un límite invisible. Oye, la voz de Katia rompió el silencio. ¿Tienes un peine? Se estremeció obligándose a superar su timidez. En el pasillo, Katia estaba envuelta en una toalla demasiado grande para su frágil cuerpo. Su cabello mojado, ahora más oscuro, caía sobre sus hombros. Sin la capa de suciedad y cansancio, su rostro revelaba una juventud sorprendente, pómulos altos, nariz recta, ojos muy abiertos. Había allí una mezcla de fragilidad y terquedad que lo dejó sin palabras. Por supuesto, murmuró, desapareciendo en la habitación de su madre y regresando con un peine de madera. Aquí. Y le tendió el vestido y la chaqueta, evitando mirarla directamente. Encontré esta ropa para ti. Katia tocó la tela con dedos temblorosos, como si tuviera miedo de manchar algo tan limpio. Gracias, repitió, y esta vez había un atisbo de sonrisa en su voz. ¿Puedo cambiarme en la otra habitación? Está despejado. Él se hizo a un lado, dándole espacio para pasar. Mientras preparaba té en la cocina, escuchó los ruidos ahogados de la habitación de su madre, el crujido de la ropa, el crujido de la cama. Era como si un fantasma hubiera entrado en su casa, una presencia que no pertenecía a ese mundo, pero que, de alguna manera, le hacía ver todo con nuevos ojos. La puerta crujió. Maxim se dio la vuelta con la tetera en la mano y se quedó helado. Katia estaba en la puerta y era otra mujer. El vestido azul oscuro, un poco holgado, resaltaba su delgadez, pero le daba una dignidad inesperada. Su cabello, aún húmedo, comenzó a secarse en ondas sueltas. Pero lo que le impresionó fueron sus ojos, sin la máscara de la indiferencia, revelaban una claridad profunda, casi dolorosa. ¿Es bueno? Preguntó ella, insegura. Parezco un profesor. Maxim colocó la tetera sobre la estufa con cuidado, temiendo derramar el agua caliente. Tú se atragantó. Parece una persona. Inmediatamente se arrepintió. ¡Qué frase más estúpida! Pero Katia no se ofendió. Me reí suavemente, un sonido que llevaba años de amargura pero también una resistencia inesperada. ¿Y qué era yo antes? Un monstruo del bosque. Esa risa contenía algo que lo golpeó fuerte, la capacidad de reírse de sí mismo, de su propia miseria. Maxim entonces se dio cuenta de que esa mujer era mucho más fuerte de lo que parecía. Lo siento, tartamudeó. Solo quise decir que tú, has cambiado mucho. Lo sé, se pasó la mano por el cabello aún mojado. El agua hace milagros. Pero, se miró los pies descalzos, sus delgados tobillos, no tengo zapatos. Esas botas no combinan con la imagen de la novia de mi hijo, ¿verdad? Maxim observó sus pies, pálidos y delicados. Sin pensarlo, cogió su cartera y su chaqueta. No te vayas. Ya vuelvo. El aire primaveral golpeó su rostro al salir, como una bofetada que lo despertó de aquel extraño aturdimiento. Corrió a la zapatería más cercana, con los pensamientos confusos, ¿quién es esta mujer en mi casa? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero si ya había comenzado, era necesario llegar hasta el final. Frente a los estantes, dudó. ¿Qué número? ¿Qué estilo? Terminó eligiendo un par de simples zapatos planos de color azul oscuro con un tacón pequeño. Pagó sin regatear y regresó lo más rápido que pudo. Cuando entró encontró a Katia en la cocina, planchando su vestido con la vieja plancha de su madre. Estaba un poco arrugado, explicó, notando su mirada de sorpresa. Pensé que tu madre se daría cuenta. Maxim sonrió sin querer. Por supuesto que lo entenderías.
Anna Fyodorovna observó cada detalle. Le tendió la caja con los zapatos. Espero que te ayude. Katia abrió la tapa y por un momento permaneció inmóvil. Luego tocó la suave piel con las yemas de los dedos, como si fuera algo sagrado. Son hermosos, murmuró. Pero no puedo aceptarlo. Es muy caro. Tonterías. Maxim hizo un gesto con la mano. Considerar parte del pago. Ella negó con la cabeza. Acordamos 3.000. Y lo devolveré más tarde. Esos ojos firmes, a pesar de todo, lo sorprendieron. Podría haberme llevado los zapatos y venderlos más tarde. Pero no. Incluso después de meses en las calles, ella todavía seguía un código de honor interno que él, tal vez, nunca tuvo. Está bien, estuvo de acuerdo. Al menos inténtalo. Los zapatos encajan casi perfectamente. Katia dio unos pasos vacilantes por la cocina, como si necesitara volver a aprender a caminar con tacones. Hacía mucho tiempo que no me ponía algo así, admitió con una sonrisa tímida. Maxim la miró con una opresión en el pecho. Cuántas cosas sencillas, agua caliente, ropa limpia, un par de zapatos, se habían convertido en lujos inalcanzables para ella. Vamos a la habitación de mi madre, sugirió. Necesitamos arreglarte el cabello. Ella está muy atenta a estos detalles. Sus ojos se encontraron en el espejo. Una extraña intimidad se apoderó del momento, él peinándose con cuidado, como si fueran una pareja real, y no dos desconocidos unidos por un acuerdo absurdo. Entonces, ¿cuál es tu historia con tu madre? Preguntó Katia rompiendo el silencio. ¿Por qué ni siquiera quieres oír hablar de esto, como es realmente? ¿Es Svetlana? Maxim suspiró y continuó desenredando los mechones con los dedos. Era hija de uno de los conocidos de mi madre. Su padre trabaja en el ayuntamiento. El dinero no es un problema. Mi madre cree que es mi billete a la felicidad. ¿Y no lo crees? Creo que una persona debería ser elegida en base a otros criterios, respondió vacilante. Mi madre es realmente buena. Simplemente tiene su propia idea de lo que es la felicidad. Katia asintió pensativamente. Entiendo. Mi abuela era así. Siempre intenté casarme con el hijo de mi vecino. Tenían una tienda. Vivirás como una reina, hija mía, dijo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué podría hacer? Katia se encogió de hombros. Entra al instituto, me mudé a la ciudad. Mi abuela se sintió ofendida, pero luego se reconcilió. Hizo una pausa y su voz adquirió un tono amargo. Excepto que ahora pienso, tal vez debería haber escuchado. Estaría abrigado y trabajaría en la tienda en lugar de hurgar en los contenedores. Algo en esas palabras hirió a Maxim. Sintió la necesidad de cambiar de tema. Dijiste que casi terminas tu carrera de pedagogía. Preguntó terminando su cabello y dando un paso atrás. Katia asintió y se recogió el cabello en un sencillo pero elegante moño en la nuca. Iba a graduarme con honores, dijo, y había genuino orgullo en su voz. Quería enseñar ruso y literatura en los grados inferiores. Por un instante una sonrisa soñadora iluminó su rostro, haciéndola parecer casi una adolescente. Pero pronto se apagó. ¿Qué pasó? Preguntó Maxim con cautela. ¿Por qué no terminaste? El rostro de Katia se cerró, se volvió impenetrable. Una persona lo destruyó todo, cortó secamente. Quiso insistir, pero algo en su mirada lo detuvo. Las heridas que llevaba estaban demasiado recientes, a pesar del tiempo. Lo siento, murmuró, no queriendo invadir su dolor. Katia se suavizó. Ningún problema. Simplemente no me gusta recordar. Se miró en el espejo y sonrió, insegura. Entonces parezco un profesor. Maxim dio un paso atrás, evaluando el resultado. El sencillo vestido azul oscuro, el cabello bien peinado, el maquillaje discreto que se había aplicado con los cosméticos de su madre. Por lo tanto, Katia realmente podría pasar por una profesora modesta, inteligente y con una tranquila dignidad en su porte. Perfecto, dijo con sinceridad. A mi madre le encantará. Y entonces se dio cuenta de lo que había dicho. ¿Mi suegra? Repitió Katia alzando las cejas. ¿Quiso decir, tu madre? Maxim se sonrojó. Sí, lo siento.
Es solo que estás desempeñando el papel de mi novia. Entonces. Katia rió de pronto, una risa clara y espontánea. Lo entendí. Así que no soy solo una novia, soy casi una novia. Bueno, lo tendré en cuenta. Ella lo miró de reojo con picardía. ¿Cuándo es la boda, querida? Ese cariño, dicho en tono juguetón, por alguna razón hizo que Maxim se sonrojara aún más. No habrá boda, refunfuñó. Solo tenemos que ser convincentes. No te preocupes, Katia le guiñó un ojo. Voy a enamorar también a una novia que tu madre se pondrá a planificar el buffet. Se estiró y de repente se estremeció, alcanzando su mano. ¿Qué fue? Maxim se alarmó. Nada, se enderezó, pero una sombra de dolor permaneció en su rostro. Solo un poco de dolor. Maxim frunció el ceño. ¿Necesitas un médico? No va solo, descartó la idea, aunque su voz no sonaba muy convencida. Tonterías. Una pastilla y todo bien. Iba a insistir, pero en ese momento sonó el timbre. Los dos se quedaron paralizados, mirándose el uno al otro. ¿Tu madre? Articuló Katia sin sonido. Máximo negó con la cabeza. No debería ser ella todavía. Ella siempre toma las llaves. Fue hasta la puerta y miró por la mirilla. Afuera, una mujer baja y corpulenta con el pelo rubio teñido y un maquillaje vibrante. Al lado, una rubia esbelta con un traje caro. Maldición. Susurró Máxima. Llegaron temprano. Se volvió hacia Katia, que ya estaba en la puerta del dormitorio, tensa como la cuerda de un violín. Mi madre y Svetlana, explicó en voz baja. ¿Listo? Katia enderezó los hombros y de repente se transformó. La inseguridad desapareció. Su rostro adquirió una calma serena, con una leve sonrisa en sus labios. Él asintió. Listo. Abre, novio. Maxim respiró hondo y giró la llave en la cerradura. El timbre volvió a sonar, impaciente e insistente. Su mano revoloteó sobre el pomo de la puerta. En ese momento sintió fuertemente la fragilidad de su plan, una mentira tan fina como un pañuelo de papel, que una sola mirada equivocada podía hacer pedazos. Maximuska, ábrelo pronto. La voz de la madre, amortiguada por la puerta, sonaba impaciente. Miró hacia atrás. Katia se mantuvo erguida, con una leve sonrisa en los labios, como una actriz a punto de entrar en escena. Por un segundo se le pasó por la cabeza que para ella, esto no era un acto, esto era la vida. Y la idea dolió de una manera inesperada. Ya voy, mamá. Gritó y abrió la puerta. Anna Fyodorovna irrumpió en el apartamento como un torbellino de aromas, perfume fuerte, pan recién horneado, el vivo olor de la feria. Detrás de ella, como una sombra elegante, se deslizaba la esbelta figura de Svetlana con su traje claro. Finalmente. Anna Fyodorovna levantó las manos teatralmente. Ya estaba pensando que no se iba a abrir. Sin esperar respuesta, se volvió hacia su compañero. Entonces, Svetotechka, esta es mi Maximuska. Y con un gesto presentó a la otra mujer. Svetlana Petrovna, hija de Petr Semyonovich del ayuntamiento. ¿Recuerdas lo que hablé de ella? Svetlana inclinó levemente la cabeza a modo de saludo. Su largo cabello rubio, peinado en un elaborado peinado, brillaba a la luz de la entrada. El costoso traje resaltaba su esbelta figura y sus delicados rasgos, acentuados por un maquillaje impecable, transmitían un interés cortés. Encantado de conocerte, dijo con voz melodiosa. He oído mucho sobre ti. Maxim forzó una sonrisa. El placer es mío. Anna Fyodorovna ya se había quitado los zapatos y recorría el apartamento arrastrando dos pesados bolsos. Compré tantas cosas. ¿Tienes tu pierogi de repollo favorito, Maximuska, pescado ahumado e incluso voy a preparar una ensalada? Y luego se detuvo notando finalmente a Katia, que permanecía en las sombras del pasillo. Oh. ¿Y quién es este? Svetlana, que también se estaba quitando los zapatos, levantó la cabeza intrigada. El momento de la verdad, pensó Maxim. Ahora todo estaría decidido. Mamá, Svetlana, dio un paso atrás y se posicionó junto a Katia. Ella es Ekaterina Morozova. Mi novia.
El silencio que se instaló en la entrada era casi palpable. Anna Fyodorovna se quedó boquiabierta. Svetlana se enderezó lentamente y examinó el rostro de Katia con una expresión extraña. Katia es profesora en una escuela privada, continuó Maxim, tratando de mantener su voz natural. Nos conocemos desde hace tiempo, simplemente no dije nada porque quería asegurarme de que hablaba en serio. Anna Fyodorovna cerró la boca y la volvió a abrir, asombrada. ¿Maestro? ¿Y tú qué enseñas, Milaya? El ruso y la literatura, respondió Katia, con una sonrisa tan cálida y genuina que Maxim no pudo evitar admirarla. Para los grados iniciales. ¿Y en qué escuela? Preguntó Anna Fyodorovna con una desconfianza apenas disimulada en su voz. Erudita, dijo Katia, tranquilamente. Un pequeño colegio privado en el barrio sur. Maxim contuvo la respiración. ¿De dónde sacó eso? ¿Erudito? Anna Fyodorovna frunció ligeramente el ceño, como si el nombre de la escuela le sonara extraño. ¿Existe realmente una escuela como esta? Pero para sorpresa de Maxim, ella pareció aceptar la respuesta. Su rostro se suavizó un poco como si la mención de una institución en particular, por pequeña que fuera, le diera cierta seguridad de respetabilidad. Bueno, ¿quién hubiera pensado? ¿Y cuánto tiempo llevas enseñando, Milaya? Prosiguió Anna Fyodorovna, ahora con tono casi maternal, mientras Katia, con un gesto natural, rozaba ligeramente la mano de Maxim. Fue un toque simple, casi imperceptible, pero lleno de una intimidad tan convincente que por un momento, incluso él olvidó que se trataba de un acto. Como si fueran una pareja real. Mientras tanto, Svetlana permaneció en silencio con los ojos fijos en Katia con una intensidad que parecía trascender la curiosidad ordinaria. Había algo en su mirada, una sombra de reconocimiento, como si estuviera tratando de recuperar de la memoria un rostro olvidado hace mucho tiempo. De repente sus ojos se abrieron como platos. Espera un minuto, dio un paso adelante, su voz se llenó de una mezcla de incredulidad y algo más, algo que Maxim no pudo identificar de inmediato. Katia. ¿Katia Morozova? ¿Y tú? Katia se estremeció como si la hubieran golpeado. Los dedos que segundos antes se posaban ligeramente sobre el brazo de Maxim, ahora se cerraron en un puño tan apretado que las articulaciones se volvieron blancas. Svetlana, su voz era apagada, como si las palabras tuvieran dificultades para pasar por su garganta. Había un tono allí que Maxim nunca había escuchado antes, una extraña mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. Dios mío. Svetlana se llevó las manos a la cara y la máscara de sofisticación desapareció por un instante. ¿Cuántos años, cuántos inviernos? No puedo creer lo que veo. Anna Fyodorovna miró a uno y otro con el asombro escrito en su rostro. ¿Se conocen? Está despejado. Svetlana se rió ruidosamente y con entusiasmo, como si el descubrimiento la llenara de auténtica alegría. Estudiamos en la misma clase. Qué casualidad, ¿no? Katia permaneció inmóvil con los labios curvados en una sonrisa educada, pero sus ojos estaban oscurecidos por una sombra que Maxim no podía descifrar. «¿Qué reunión?», murmuró, tan bajo que solo él la escuchó. «Como tú, cambiaste». Svetlana la examinó de arriba a abajo con una mirada que parecía sopesar cada detalle, el vestido sencillo, el pelo suelto, la postura erguida pero no rígida. Había allí una evaluación silenciosa, casi depredadora. ¿Y recuerdas? Su voz tomó un tono meloso, como azúcar derritiéndose a fuego lento, como lloraste después de que salieron los resultados de las pruebas. Esa escena patética en el pasillo cuando descubriste que no obtuviste la calificación perfecta. Algo afilado como una espada brilló en los ojos de Katia, pero desapareció tan rápidamente que Maxim dudó haberlo visto. Ella se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Fue hace mucho tiempo. Por supuesto que lo fue. Svetlana sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Pero tú siempre has sido así, ¿no? Perfecto. La chica ejemplar, dispuesta a ayudar a todos. Anna Fyodorovna, ajena a la tensión que llenaba el aire, irradiaba satisfacción. ¡Qué maravilloso! Dos amigos de la infancia. El mundo es realmente pequeño. Agarró sus bolsas con un gesto enérgico y comenzó a arrastrar a todos hacia la cocina. Vamos, vamos. El té ya debería estar frío. Tenemos mucho de qué hablar.
Maxim captó la mirada de Katia, perdida, casi desesperada. Estaba claro que ella no esperaba ese reencuentro. Te apretó ligeramente el codo en un gesto de apoyo. ¿Todo está bien? Todo. Respondió ella solo con sus labios, pero sus ojos contaban otra historia. En la cocina, la escena era de animación forzada. Anna Fyodorovna, olvidando su sospecha inicial, se movía entre los fogones y la mesa, sirviendo té y repartiendo pirojki con la eficacia de una anfitriona experimentada. Svetlana, sentada elegantemente, había cruzado las piernas y se había arreglado el pelo impecable, como si estuviera en un salón de té y no en la modesta cocina de un apartamento de un edificio soviético. ¿Puedo ayudar? Katia se dirigió a Anna Fyodorovna, dirigiéndose ya hacia el lavabo. Eso es, cariño. La mujer agitó las manos, escandalizada. Eres nuestro invitado. Insisto. Katia habló en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba lugar a la negativa. Déjame cortar la ensalada. Maxim observó sorprendido cómo manejaba el cuchillo con precisión, cortando verduras con movimientos rápidos y seguros. Svetlana, por su parte, seguía cada gesto con un interés que no parecía nada inocente. ¿No has cambiado nada, Katia? Preguntó arrastrando las sílabas como si saboreara cada palabra. Siempre así, correcto. Recuerdo que en la escuela siempre estabas dispuesto a ayudar a los demás. Incluso tenía una libreta donde anotaba los cumpleaños de todos, ¿no? Había un tono falso en ese cumplido, como el delicioso relleno de un caramelo barato. Sí, he cambiado, Sveta. Katia siguió cortando los tomates sin levantar la vista. La vida nos cambia. ¿Y la verdad? Svetlana se ajustó el collar y sus labios pintados se movieron ligeramente. ¿Quién hubiera pensado que terminarías como profesora? Siempre pensé que con ese cerebro tuyo te ibas a dedicar a la ciencia. Un investigador, tal vez. Katia se encogió de hombros como si la observación no la afectara. Siempre quise enseñar a los niños. Maxim sintió que detrás de esas sonrisas y palabras amables, había algo más, una vieja historia, una herida que nunca había sanado. Observó a las dos mujeres, intentando descifrar el origen de aquella hostilidad velada. Anna Fyodorovna, absorta en sus tareas, no parecía darse cuenta de nada. Dime entonces. Preguntó sentándose a la mesa con un suspiro. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Mi Maximuska no me dijo nada. Imagínese, el niño guardó su secreto como un espía. Maxim y Katia intercambiaron una mirada rápida. No habían ensayado eso. En el estudio. Respondió rápidamente. Katia estaba encargando vestidos para la graduación de sus alumnos. ¿Oh sí? Svetlana arqueó una ceja y su tono era ligeramente escéptico. No sabía que también hacías vestidos, Maxim. Pensé solo en trajes y pantalones de vestir. Maxim es un artista de las telas. Intervino Katia, su voz firme, sus ojos brillando con una admiración que sonaba tan genuina que por un momento, hasta él lo creyó. Tus piezas tienen alma. No es solo costura, es creación. Él la miró sorprendido. No fue solo lo que dijo, sino como lo dijo, con una convicción que le hizo sentir una calidez inesperada en el pecho. ¡Ay, detente! Anna Fyodorovna agitó la mano con impaciencia. Cose bien, sí, pero es solo ropa. Un hombre necesita cosas serias en la vida. Creo que crear belleza es una cosa muy seria. Katia le sonrió a Maxim, y esa sonrisa fue tan cálida que sintió que su corazón se aceleraba. Especialmente hoy, cuando todo se está volviendo tan estandarizado, tan anónimo. Anna Fyodorovna abrió la boca, claramente a punto de replicar, pero Svetlana la interrumpió. Entonces, Katia, dijiste que trabajas en Erudit. Su tono era ligero, casi casual, pero había algo debajo, un borde afilado, como si estuviera tocando una vieja herida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 años. Katia no lo dudó. Antes estuve en una escuela pública, pero las clases eran muy grandes. En una escuela privada puedo prestar más atención a cada estudiante. ¿Y el salario? Svetlana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con una curiosidad que no parecía inocente. Debe ser miserable, ¿verdad? Ya es suficiente. Respondió Katia secamente. Anna Fyodorovna servía té en vasos con podstakannik de plata,
reliquias familiares que solo se sacaban del armario en ocasiones especiales. Ayúdense, ayúdense. Empujó el plato de pirogi hacia los invitados. Svetoska, ¿te encantan las de repollo, no? Estoy a dieta, Anna Fyodorovna. Svetlana sonrió, tomando un pequeño trozo con sus dedos impecablemente cuidados. Pero para ti hago una excepción. Mordió solo la punta y dejó el resto en el plato, mientras Katia cogía sin contemplaciones un pirojok y lo mordía con visible placer. Delicioso. Dijo masticando. Hacía mucho tiempo que no comía una pasta casera tan buena. Anna Fyodorovna estaba radiante de orgullo. Prueba también los de manzana. Svetlana observó la escena con una irritación apenas disimulada. Su apariencia impecable, cabello alisado, maquillaje perfecto, traje de diseñador, contrastaba casi grotescamente con la cocina sencilla, las paredes desconchadas y los gabinetes de madera envejecidos. Ya sabes, dijo de repente, tomando un sorbo de té. ¿Dónde más nos encontramos después de la escuela? Sus ojos se fijaron en Katia, como retándola. Porque estoy bastante seguro de haberte visto recientemente. Y no fue en ningún salón de clases. Katia dejó la taza con cuidado, con los nudillos blancos por estar tan apretados. No nos hemos visto, Sveta. Su voz se mantuvo tranquila, pero había una tensión debajo, como un hilo estirado hasta su límite. Últimamente solo voy de casa al trabajo y viceversa. En la universidad. Añadió Katia con los ojos fijos en los tuyos. Entré en la escuela de pedagogía. Usted, si no me equivoco, se dedicó a la economía. Exactamente. Svetlana sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Es que tengo la sensación de que te vi en otro lugar. Muy reciente. Y definitivamente no fue en la escuela. Los dedos de Katia se clavaron en la taza, sus nudillos estaban blancos. Yo dudo. Respondió ella, su voz aún firme, pero Maxim sintió el temblor debajo. Como dije, mi rutina es muy sencilla. La tensión en la mesa era palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Esas dos mujeres estaban jugando a un juego que él no entendía y, aparentemente, Katia estaba perdiendo. ¿Y tú, Svetlana? Intentó cambiar de tema, esperando aliviar la presión. ¿Qué estás haciendo actualmente? Trabajo en el departamento de mi padre. Ella hizo un gesto con la mano, como si fuera algo sin importancia. Relaciones públicas. Aburrido pero útil. Anna Fyodorovna se iluminó. Qué inteligente es nuestra Svetochka. Incluso ha aparecido en la televisión y en los periódicos. Una estrella, ellos han dicho. Anna Fyodorovna, no exageres. Svetlana se encogió de hombros, pero su tono era complaciente. Fueron solo unas pocas entrevistas. ¿Te acuerdas, Katia? De repente se volvió hacia Katia, su voz dulce como miel envenenada. Sobre nuestros sueños en la escuela. Siempre hablabas de cambiar el mundo. Escribí poemas. ¿Poemas? Maxim miró a Katia, sorprendido. Nunca lo mencionaste. Era cosa de niños. Ella bajó los ojos como avergonzada. Tonterías. Sin tonterías. Svetlana se rió, alto y claro. Eras considerado el mejor poeta del colegio. ¿Recuerdas el texto que escribiste en la graduación? La maestra lloró. Algo brilló en el rostro de Katia, una fractura casi imperceptible en la máscara de calma. Pero antes de que pudiera responder, Svetlana continuó, su voz adquirió un tono más agudo. ¿Y ahora? ¿Todavía escribes? ¿O lo dejaste todo para convertirte en maestra de niños? El rostro de Katia se endureció casi imperceptiblemente, como si una fina capa de hielo se hubiera formado sobre sus facciones. Las manos que antes habían temblado levemente ahora estaban inmovilizadas sobre la servilleta, los dedos entrelazados con fuerza suficiente para blanquear las articulaciones. Es un colegio privado, respondió midiendo cada palabra como si pesara gramos de veneno. Pequeño pero con un proyecto pedagógico sólido. Los niños, vaciló como buscando el término exacto, necesitan más que notas. Necesitan atención. Svetlana arqueó una ceja perfectamente formada mientras hacía girar la copa de nalipka entre sus dedos. El líquido rojo reflejaba la luz de la lámpara, proyectando sombras danzantes sobre su rostro.
Atención, repitió alargando irónicamente la vocal. ¡Qué hermosa palabra! Casi poético, ¿no crees, Katiusa? El diminutivo, alguna vez cariñoso, sonó como un cuchillo arrastrando porcelana. Siempre tuviste habilidad con las palabras. Y con los niños también, al parecer. Katia no mordió el anzuelo. Permaneció en silencio con los labios apretados formando una fina línea. Se podía ver el cálculo detrás de sus ojos, cada frase de Svetlana era una trampa, cada pausa una oportunidad para asestar el golpe correcto. Pero debe ser agotador, prosiguió Svetlana, ahora con un suspiro teatral. Educación privada, salarios, digamos, modestos. Hizo una pausa, como esperando confirmación. Al no recibir respuesta, continuó, me alegra que tengas a Max para ayudarte. Un artista talentoso como él debe ganar bien, ¿verdad? Su mirada se deslizó hacia las prendas expuestas en el pasillo, como si evaluara el precio de cada costura. Maxim sintió que se le daba un vuelco el estómago. Conocía ese tono, era el mismo que usaba Svetlana en las reuniones del ayuntamiento, cuando despedazaba a un oponente pieza por pieza, sonriendo todo el tiempo. Pero antes de que pudiera intervenir, Anna Fyodorovna golpeó la mesa con la mano y los cubiertos hicieron ruido. «Basta de charlas tristes», declaró sirviendo otro trozo de conejo en el plato de Katia con gesto maternal. «Comed, queridos míos. Svetoska, cuéntanos cómo está tu madre. ¿Aún trabajas en el hospital?» La pregunta fue como un balde de agua fría. Svetlana se quedó paralizada por un momento con los dedos todavía alrededor del cáliz. Cuando sonrió era una sonrisa diferente, menos aguda, casi genuina. «Mamá se jubiló el año pasado», dijo, bajando repentinamente la voz. «Dice que sus manos ya no pueden sostener una jeringa». Tomó un largo trago como si la nalipka pudiera eliminar algo amargo. «Ahora cuida el jardín. Tomates que solo ella sabe cultivar». Hubo un silencio incómodo. Incluso Katia pareció relajar los hombros, como si la mención de la madre de Svetlana hubiera disipado momentáneamente la tensión. Maxim aprovechó el vacío legal. «Mi abuela también tenía jardín», comentó intentando mantener el tono ligero. «Dijo que hablaba con las plantas». «Creo que respondieron». Anna Fyodorovna se rió aliviada. «A los viejos y sus peculiaridades. Pero mira lo bien que ha crecido Svetlana, ¿eh?». Extendió la mano como si quisiera tocar el rostro de su visitante, pero la retiró en el último segundo. «Una belleza». «¿Y qué éxito?». Svetlana aceptó el cumplido asintiendo, pero sus ojos, afilados como espadas, ya se habían vuelto hacia Katia. Ella, a su vez, empujó la comida en el plato con el tenedor, sin llegar a comer. El otrora suculento conejo parecía haberse convertido en aserrín en su boca. «Ya sabes», dijo Svetlana bajando la voz como si compartiera una confidencia, «siempre he admirado tu fuerza, Katia. Incluso en la escuela, cuando todos se reían de tu ropa remendada, mantenías la cabeza en alto». Se inclinó ligeramente hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. «Esto es raro. La mayoría de la gente se quiebra». Katia levantó la vista. No había ira en ellos. Sin miedo. Solo un profundo cansancio, como si esa conversación fuera otra batalla en una guerra que había durado décadas. «No soy la mayoría de la gente», respondió simplemente. Svetlana sonrió. Esta vez, la sonrisa llegó a sus ojos, pero no los calentó. Al contrario, brillaban fríos y calculadores, como el hielo antes de resquebrajarse. «No», asintió, levantándose elegantemente. «Realmente no lo eres». Los nudillos de Katia se pusieron blancos mientras apretaba la cuchara. «Solo 3 años desde que abrió la escuela». «¿Y cuánto pagan allí?». Svetlana no se rindió. «Probablemente bien, a juzgar por su transformación». Un pesado silencio se cernió una vez más sobre la habitación. Incluso Anna Fyodorovna notó la velada ironía. «Svetotechka, ¿pero qué es esto?». Ella se rió nerviosamente. «Katenka es muy amable, está muy bien vestida y tiene muy buen gusto». Por supuesto», asintió Svetlana. «Solo tengo curiosidad. Después de todo, hoy en día las escuelas privadas pagan bien, ¿verdad, Katiusa? Y el apartamento también debe estar bien, me imagino». Katia permaneció en silencio con los labios apretados en una fina línea.
Recuerdo cómo soñaste con dejar esa comunalca, continuó Svetlana, como si hojeara un álbum de recuerdos. Tu abuelo todavía vivía allí, ¿no? Sí, respondió Katia casi inaudible. En la comunidad. ¿Y ahora? ¿Comprado o alquilado? Maxim notó cómo sus hombros temblaban, como si un viento helado la hubiera golpeado. Lo alquilo, respondió tras una pausa. Sola, insistió Svetlana. Con su vecina, Katia se levantó de la mesa. Perdón, ¿dónde está el baño? Derecha e izquierda. Anna Fyodorovna también se levantó. ¿Quizás un poco más de té? Katia asintió y desapareció por el pasillo. Maxim la siguió con la mirada y sintió una irritación sorda hervir en su interior. No entendía qué pasaba entre aquellas mujeres, pero vi cómo Svetlana, paso a paso, arrinconaba a Katia como un depredador jugando con su presa antes del golpe final. «¡Qué chica tan encantadora!», dijo Svetlana, volviéndose hacia él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un poco demasiado serio. Siempre ha sido así. Sin sonrisas, sin bromas. Tal vez sea solo su manera, respondió Maxim, manteniendo la voz tranquila. ¿O tal vez sea otra vida? Svetlana insinuó significativamente. Sabes, Maxim, tengo un presentimiento extraño. Como si Katia no fuera exactamente quien dice ser. Anna Fyodorovna, que estaba colocando las tazas, se quedó inmóvil. ¿Cómo esto? Solo intuición, Svetlana se encogió de hombros. Katia siempre ha sido reservada, pero ahora, lo parece aún más. Ocultando algo, completó el pensamiento sin decirlo. Katia regresó a la cocina. Su rostro estaba pálido pero sereno. Solo sus ojos delataban una fiebre contenida, brillando como cristal al sol. Pido disculpas, dijo sentándose de nuevo. ¿Seguimos? Está despejado. Svetlana le dedicó una amplia sonrisa. Estábamos recordando lo brillante que eras en la escuela, especialmente en literatura. Katia se estremeció. Miró rápidamente a Svetlana. Sí, le gustaba la literatura, respondió con moderación. Me gustó. Svetlana se rió. Más de lo que me gustó. Fue una obsesión. Te recuerdo en el examen final, escribiendo sin parar, sin levantar la vista. Hizo una pausa dramática. ¿Y luego? Maxim no pudo soportarlo. ¿Qué pasó después? Hubo un malentendido, dijo Katia en voz baja. Pero fue hace mucho tiempo. ¿Malentendido? Repitió Svetlana, levantando sus cejas perfectamente depiladas. Si a eso se le llama perder los resultados de un examen. ¿Qué escándalo fue ese?, suspiró como si reviviera la escena. ¿Un escándalo? ¿Qué quieres decir con escándalo? Anna Fyodorovna se inclinó hacia adelante intrigada. Solo intercambiaron pruebas, Svetlana hizo un gesto vago con la mano. Cosas que pasan, ¿no, Katiusa? Había una burla tan explícita en su voz que incluso Anna Fyodorovna lo notó. Si Katenka fue tan buena alumna, sin duda se convirtió en una gran profesora, intervino Anna, sorprendiendo a todos. Eso es lo que importa. Katia la miró con gratitud y por un instante sus ojos revelaron sorpresa, como si no hubiera esperado apoyo de esa dirección. Por supuesto, Svetlana sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Lo importante es el resultado. ¿Y el camino? ¿A quién le importa el camino? Me importa, dijo Maxim con firmeza, cubriendo la mano de Katia con la suya. Creo que todo el mundo merece una oportunidad de ser feliz. Svetlana desvió la mirada de su mano a su rostro y asintió lentamente. Indudablemente. Pero no todo el mundo sabe aprovechar correctamente esta oportunidad, ¿verdad, Katiusa? Katia miró fijamente su taza, donde el té se enfriaba intacto. Creo que me voy a ir, dijo en voz baja. Es tarde y mañana tengo que levantarme temprano. Pero acabamos de empezar. Anna Fyodorovna protestó. Ni siquiera os he mostrado fotos de Maxim cuando era pequeño. Una vez más, Katia esbozó una débil sonrisa y se puso de pie. Gracias por la noche. Quédate, Maxim también se puso de pie, sujetándose la muñeca. Aún es temprano. Ella lo miró. En sus ojos, un dolor tan profundo que Maxim sintió que se le oprimía el pecho. Vale, finalmente se rindió.
Solo un poco más. Maravilloso. Anna Fyodorovna aplaudió. Voy a servir un poco más de asado. Está en el lugar correcto. Extendió la mano para recoger el plato grande, balanceándose sobre los dedos de los pies. Svetlana se levantó a medias como para ayudar, y al instante siguiente. Allá. Anna Fyodorovna vaciló. El plato se inclinó y el guiso caliente se derramó directamente sobre el vestido de Katia. Ella gritó, retrocediendo de dolor y sorpresa. Dios mío, Katenka, perdóname, vieja torpe. Anna Fyodorovna se removió y cogió toallas. ¡Qué horrible! ¡Qué desastre! El vestido azul oscuro se empapó instantáneamente con el caldo grasiento. Maxim corrió hacia Katia. ¿Te quemaste? No, ella negó con la cabeza, pero estaba claro que el accidente la había dañado, no solo el tejido, sino algo más profundo. Solo lamento lo del vestido. Por el vestido. Anna Fyodorovna se llevó las manos a la cara. ¿A quién le importa el vestido? Lo importante es que estés bien. Vamos, cariño, cámbiate de ropa, la empujó hacia el dormitorio. Tengo algo limpio aquí. Un vestido nuevo, nunca usado. Yo la ayudaré, se ofreció Svetlana levantándose con sus salvetas humedecidas. Tengo toallitas que quitan las manchas. Maxim notó la tensión en el cuerpo de Katia, pero no tuvo tiempo de negarse. Anna Fyodorovna ya la arrastraba a su habitación, murmurando disculpas. Aquí, abrió la puerta con fuerza. Ahora encuentro algo para ti. Este armario, pensó Katia, recordando la primera vez que estuvo allí, después de una ducha. Un armario enorme que ocupa casi toda la pared, y un tocador lleno de frascos y cremas. La habitación de una mujer a la que le encantaba vestir bien, que se cuidaba mucho a pesar de su edad. Déjame ayudarte a quitarte esto, se ofreció Svetlana, entrando y cerrando la puerta detrás de ella. No es necesario, dijo Katia. Puedo hacerlo solo. Anna Fyodorovna, testaruda, suspiró. Las manchas tienen que desaparecer pronto. Svetotechka, pásame tus pañuelos. Voy a buscar jabón. Se escapó, dejando a los dos solos. Katia permaneció inmóvil, apretando contra su pecho su vestido manchado, con los ojos fijos en Svetlana con una hostilidad apenas disimulada. ¿Qué quieres de mí?, preguntó suavemente. Esta vez, la sonrisa de Svetlana fue lenta. No la sonrisa forzada de antes, sino una sonrisa genuina y depredadora. La verdad, respondió simplemente. Quiero saber a qué juego estás jugando. No estoy jugando a nada. Katia colocó el vestido arruinado sobre la cama y recogió su mochila de viaje, que había permanecido allí, sobre la cómoda, desde su primera visita a esa habitación. No, se rió Svetlana. ¿Y eso? Profesora en colegio privado. Relación seria con un sastre. Katia, ¿a quién crees que estás engañando? Se acercó y Katia instintivamente retrocedió. Lo entiendo todo, continuó Svetlana. La vida es complicada. ¿Pero por qué mentir? Especialmente para mí. La conozco. Recuerdo cómo eras. Y cómo llegó a ser. En las últimas palabras, hubo algo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Katia. No sabes nada sobre mí, susurró. ¿Nada en absoluto? Svetlana ladeó la cabeza. Creo que sé más de lo que crees. Por ejemplo, ella. Dio un paso rápido hacia Katia y con un movimiento brusco, arrebató la mochila abierta de las manos de la atónita joven. La gran bolsa cayó al suelo, desparramando su contenido, cajitas sin marcar, algunas manzanas, cerillas, bolsas con sustancias desconocidas, un peine, un cepillo de dientes gastado y una hoja de papel doblada en cuartos. ¡Oh, qué torpeza!, exclamó Svetlana con falsa sorpresa, mientras se inclinaba para recoger el papel. No toques. Katia se lanzó hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Svetlana desdobló la hoja y repasó las líneas. Su rostro se iluminó lentamente con un travieso triunfo. Interesante, interesante, murmuró como si saboreara cada palabra. Maestro, ¿dijiste? El documento en papel membretado de servicios sociales llevaba una marca inequívoca, persona sin residencia fija. Devuélvemelo, Katia extendió su mano, su voz llena de desesperación. Por favor.
¿Y tu sastre lo sabe? Svetlana agitó el papel en el aire. ¿Sabes que traje a casa a una mujer sin hogar? ¿O fue esto un plan entre ustedes dos? ¿Estafar a su madre sin dinero? No es nada de eso, Katia negó con la cabeza, con los ojos húmedos. No engaño a nadie. Oh, claro, Svetlana dio un paso atrás sin soltar el papel. Todos hacemos lo que podemos para sobrevivir. Simplemente no entiendo por qué mentir sobre la escuela. Después de todo, ni siquiera terminaste la universidad, si no me equivoco. Habría terminado, respondió Katia, en voz baja pero firme. Con elogios. Si no fuera por tu padre. No empieces con eso, la interrumpió Svetlana, fría. Mi padre no tiene nada que ver con tu vida. Tú mismo lo destruiste todo con tu orgullo, tu terquedad. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. ¿Qué estás haciendo? Avanzó Katia. Devuélvemelo. Todavía no, sonrió Svetlana. Primero, necesito comprobar una pequeña cosa. Sacó su celular, le dio la espalda a Katia y fotografió el documento. Los dedos volaron por la pantalla mientras escribía un mensaje. Papá, revisa a esta persona. Algo anda mal aquí, acompañado de la foto adjunta. Con un gesto de satisfacción, envió el mensaje y se volvió hacia Katia. Nada personal, solo precaución. Katia se atragantó de rabia impotente. No has cambiado nada. Sigues siendo el mismo mezquino y cruel. Yo por el contrario he cambiado mucho, la interrumpió Svetlana. En cuanto a ti, sigues exactamente donde estabas hace 10 años. Pero ahora sin siquiera un techo sobre su cabeza. Se acercó bajando la voz. ¿Sabes qué es más divertido? Ni siquiera pensé en exponerte. Pero usted mismo se metió en esto con sus acusaciones, sus insinuaciones. ¿Pensaste que lo había olvidado? No, cariño, lo recuerdo todo. Incluso tus palabras en la graduación. La última frase golpeó a Katia como una bofetada. Palideció aún más, si eso fuera posible. Me robaste el trabajo final, susurró. Me robó el futuro. Tomé lo que por derecho era mío. Svetlana se encogió de hombros. Nada personal. Solo estabas en mi camino. Y lo es de nuevo. No terminó la frase. La puerta se abrió de repente y en el umbral apareció Anna Fiodorovna con el brazo lleno de ropa. Pensé. Exclamó alegremente. Pruébalo, Katienka. Solo entonces notó la tensión en el aire y se quedó paralizado. ¿Qué pasó? ¿Pelearon? Nada, Anna Fiodorovna. Svetlana sonrió radiantemente. Recién estábamos recordando la escuela. ¿No es así, Katiusa? Katia asintió en silencio, aceptando la ropa de manos de la mujer. Me voy a cambiar, murmuró. Voy a ver a Maxim. Svetlana se dirigió a la puerta, pero antes de salir miró por encima del hombro. No te apresures, Katia. Todavía tenemos toda la noche por delante. Hay mucho que recordar. La puerta se cerró detrás de ella. Katia se dejó caer en la cama, todavía apretando su ropa limpia contra su pecho. Una sola idea rondaba por su mente: correr. Huir antes de que Svetlana destruyera lo poco que le quedaba, la frágil esperanza de que la noche terminara y recuperaría su dinero. Pero en el fondo algo se resistía. ¿Cuántas veces se había escapado? De los problemas, de las personas, del dolor mismo. Quizás era hora de parar. Para enfrentar. Katienka, ¿estás bien? Anna Fiodorovna estaba sentada a su lado, con el rostro marcado por una auténtica preocupación. Fue tan inesperado, tan nuevo después de meses de indiferencia en las calles, que a Katia se le formó un nudo en la garganta. Está bien, forzó una sonrisa. Solo viejos recuerdos. Ya veo, Anna Fiodorovna le dio unas palmaditas en la mano. Los años escolares son así, no siempre agradables. Katia asintió sin confiar en su propia voz. Sabes, la mujer bajó la voz, al principio pensé que no eras lo suficientemente buena para mi Maximka. Quería presionar a Svetochka con sus conexiones, su influyente padre, hizo una pausa, acomodándose los pliegues de su falda. Pero ahora veo que eres real. ¿Y Svetochka? Suspiró. Hay algo en ella que no me gusta. Se levantó.
Vamos, cámbiate y no te preocupes. Si arruinas el vestido, Maxim cateará otro, incluso mejor. Sola, Katia permaneció sentada, agarrando la tela limpia entre sus dedos. La vida era extraña, por la mañana rebuscaba en los cubos de basura buscando comida, ahora estaba en un apartamento ordenado y recibía palabras de apoyo de un extraño. Y en alguna habitación cercana la esperaba la batalla final contra quien, una vez, ya le había arrebatado todo. Llevaba el sencillo vestido de Anna Fyodorovna, ancho de cintura pero del largo justo. Se movía como si atravesara un campo minado, sintiendo que cada paso la acercaba a lo inevitable. Le dolía el pecho por un presentimiento. Al entrar a la habitación, la conversación en la mesa se detuvo. Maxim levantó la vista y le sonrió, una sonrisa amplia y cálida con un alivio inesperado. Anna Fyodorovna sirvió té en tazas, como si nada hubiera pasado. Solo Svetlana, erguida, con los hombros perfectamente alineados y una sonrisa gélida, parecía la estatua de una diosa vengativa, dispuesta a desatar su furia sobre el común de los mortales. «Ah, aquí está nuestra Katienka». Anna Fyodorovna aplaudió. «Siéntate, querida, el té se está enfriando». Katia obedeció lentamente sintiendo el peso de la mirada de Svetlana sobre ella. Un silencio inquietante flotaba en el aire, cargado como antes de una tormenta. «Quería decir», comenzó Katia, reuniendo valor, «que ya es tarde. Tengo que ir». «¿Y dónde exactamente?», la interrumpió Svetlana, arrastrando sus palabras. «¿A la calle? Para cualquier entrada de edificio». El tiempo se ha detenido. Katia sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿De qué estás hablando?». Maxim frunció el ceño, mirando de uno a otro. Svetlana se levantó lentamente de la mesa. Había algo solemne, casi ritualista en sus movimientos, como si una actriz subiera al escenario para su escena final. Sacó el papel doblado de su bolsillo y lo desdobló frente a él, como una bandera. «Estoy hablando de eso», dijo, y su voz resonó con un triunfo apenas disimulado. «Un documento de servicios sociales. Nuestra querida Katienka está registrada como persona sin domicilio fijo. O, en palabras sencillas, una mujer sin hogar». «Registro», interrumpió Maxim, levantándose de repente con un movimiento brusco. Pero Svetlana ya no pudo contenerse más. Años de envidia reprimida, celos y miedo a ser descubierto se derramaron como una inundación incontrolable. «Escuela privada, ¿eh?». Se volvió hacia Katia y escupió las palabras como si fueran veneno. «La única escuela en la que podrías enseñar es la escuela basura de la vida». Los ojos de Anna Fyodorovna se abrieron de puro horror. «Maxim», exclamó llevándose la mano al pecho como si el corazón fuera a salirse de su boca. «La pillaste en la calle». El aire de la habitación se volvió espeso, cargado de una tensión que casi se podía tocar. Maxim permaneció inmóvil, con los puños cerrados, sin saber qué decir. Katia miraba fijamente cualquier punto del mantel, una lágrima solitaria corriendo por su rostro. «Sí», murmuró, pero su voz, aunque baja, sonó tan firme como el acero. «Sí, vivo en la calle». Levantó la cara y había tanto dolor y tanta dignidad en sus ojos que incluso Svetlana retrocedió por un momento, como si la hubieran abofeteado. «Sí, no tengo trabajo», continuó Katia, y su voz ganó fuerza con cada palabra. «¿Y sabes por qué? Porque alguien me robó el futuro». Se puso de pie, enderezó la columna y de repente pareció más alta que Svetlana, a pesar de su cuerpo esquelético y del vestido prestado, que le quedaba demasiado holgado. «Díselo, ese». Le temblaba la voz, pero no por debilidad, era la vibración de la ira contenida durante demasiado tiempo. «Cuéntame cómo tu padre compró tu plaza en la universidad. Cómo destruiste mi vida con un simple garabato». «No sé de qué estás hablando», Svetlana se encogió de hombros, pero un destello de inquietud cruzó por sus ojos. «Siempre has sido dramático, ¿no?». Katia soltó una risa amarga. «Entonces déjame contarte una historia». La historia de un huérfano que soñaba con escapar de la pobreza. Sus ojos recorrieron los rostros petrificados de Maxim y su madre. «Cuando terminamos el colegio, en el examen final de literatura, escribí el mejor ensayo de mi vida. Sobre la fuerza del espíritu humano, sobre la superación, sobre la fe en el futuro. Nuestra maestra María Stepanovna dijo que en 30 años de enseñanza nunca había leído algo así». Katia respiró hondo como si se estuviera quedando sin aire.
Entonces vino el milagro. O mejor dicho, el antimilagro. Cuando se anunciaron las calificaciones, descubrí que mi ensayo había recibido un 3. Mientras que el brillante texto, digno de publicación, fue supuestamente escrito por Svetlana Petrova. Eso es mentira. Gritó Svetlana, pero su voz sonó falsa, como un instrumento desafinado. ¿Mentir? Katia la miró directamente a los ojos. Ni siquiera recuerdas el tema. Recuerdo cada palabra, cada coma. Puedo recitarlo de principio a fin. Puedo. Svetlana retrocedió y ese silencio fue la confesión más elocuente que pudo haber. Necesitaba el certificado rojo para ingresar a la universidad pública, continuó Katia, ahora en un tono casi susurrado. Un huérfano no tenía otras opciones. La pensión de mi abuelo apenas alcanzaba para comer y un curso remunerado era un sueño imposible. Por culpa de esos 3, no aprobé el examen de ingreso. Tuve que trabajar como limpiadora, como dependienta de tienda, ahorrando dinero para volver a intentarlo. Logré entrar, me iba a graduar con honores, hasta que murió mi abuelo. Y echarme a la calle. Hizo una pausa y tragó saliva. El rostro se contrajo por el dolor de los recuerdos, pero las palabras continuaron, incontenibles, como un dique que finalmente se rompe. Svetochka necesitaba un 5 en literatura para no arruinar su libreta de calificaciones. Y tu papá resolvió el problema. Anna Fyodorovna se llevó las manos a la boca y los ojos se le llenaron de lágrimas. Dios mío. Al principio María Stepanovna se negó a aceptar el fraude, prosiguió Katia. Pero Petr Semyonovich tenía contactos en el distrito. La amenazaron con despedirla. Tenía una hija discapacitada, deudas. Se arruinó. Cambiaron nuestra evidencia. Tomé 3. Svetlana, 5. El silencio en la habitación era tan denso que se podía oír el tic-tac del viejo reloj de la pared. No lo creí cuando vi la nota, negó con la cabeza. Hice un escándalo, exigí una revisión, una apelación. ¿Pero quién escucharía a un huérfano? Su mirada recorrió la habitación. Svetochka ingresó a una universidad de élite con una beca completa. Ni siquiera aprobé el examen pedagógico. No por falta de mérito. Sus ojos se fijaron en Svetlana. No solo robaste una nota. Me robó la vida. Mi futuro. Por tu culpa no llegué a donde quería, no me gradué. Todo para ti y para tu padre con sus conexiones. Svetlana permaneció boquiabierta y luego sacudió lentamente la cabeza. ¡Qué historia tan conmovedora! Pero hay un detalle, no se puede demostrar nada. Palabra contra palabra. Y bueno, una sonrisa cruel distorsionó sus labios, la reputación de un vagabundo no pesa mucho, ¿verdad? Maxim avanzó colocándose entre los dos. Llega. Ya entendí todo. Anna Fyodorovna estaba pálida, se abanicaba con un pañuelo y su rostro era una máscara de incredulidad. Dios mío, ¿qué está pasando en mi casa? Murmuró. Katia se volvió hacia ella. Perdóneme, Anna Fyodorovna. No quería engañarla. Pero Maxim, su voz se apagó. Me ofreció dinero. Necesitaba comida, un lugar donde dormir. ¿Dinero? Anna Fyodorovna abrió mucho los ojos y miró a su hijo. ¿Qué dinero? Maxim suspiró. Mamá, te lo explicaré. Pero no tuvo tiempo. El teléfono de Svetlana sonó con fuerza, rompiendo la tensión como si fuera cristal roto. Miró la pantalla y una sonrisa triunfante iluminó su rostro. Oh, es papá. Vamos a descubrir algo muy interesante. Presionó el botón y activó el altavoz. Papá, estás en el altavoz. Cuéntale a todos lo que descubriste sobre nuestra Ekaterina Morozova. Una voz masculina severa llenó la habitación. Svetlana, ¿dónde estás? Vuelve a casa ahora mismo. No lo entiendes, papi, se rió nerviosamente. Estoy aquí con Maxim Kovalyov, su madre y Katia Morozova. ¿La recuerdas? De mi clase. Cuéntales lo que descubriste. Dije a casa, se cortó la voz. Inmediatamente. Algo en ese tono hizo palidecer a Svetlana. ¿Qué pasó? Preguntó, la confianza de antes se evaporó. ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste?
La furia apenas contenida se notaba en cada sílaba. Me enviaste un mensaje y un documento para que yo, abusando de mi cargo, pudiera obtener información. Este mensaje fue visto por mi secretaria y otras 2 personas. Puedes acusarme de abuso de poder. Pero pensé. No lo pensaste. Rugió la voz. Nunca pienses. Primero ese escándalo en el colegio con el ensayo, ahora esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Svetlana se quedó helada, con el teléfono en la mano como si fuera un objeto radiactivo. Padre, susurró. No ibas a decir eso. No ahora, no aquí. ¿Y me importa? Se escuchó un ruido sordo como si hubieran arrojado algo. ¿Crees que necesito otro escándalo? Ya estoy bajo investigación después de las últimas auditorías. ¿Tienes alguna idea de lo que esto significa? El rostro de Svetlana quedó desfigurado. Apagó el altavoz y se puso el dispositivo en la oreja, girando hacia la esquina. Papá, cálmate, tartamudeó. Estaré ahí, te lo explicaré todo. Salió corriendo al pasillo, todavía murmurando frases confusas por teléfono. En la habitación 3 personas permanecían inmóviles, como en una fotografía, Maxim, su madre y Katia. Entonces es verdad, dijo Anna Fyodorovna en voz baja y con voz temblorosa. Todo lo que dijiste es verdad. Katia asintió lentamente. Cada palabra. La mujer sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y tú, realmente vives en la calle? Sí, respondió Katia, simplemente. Hace casi un año. Dios mío, Anna Fyodorovna se tapó la boca con la mano. ¿Y cómo? ¿Dónde duermes? ¿Qué comes? Había tanto asombro genuino en su voz que Katia, por primera vez, permitió que su expresión se suavizara. De diferentes maneras. A veces en los pasillos de los edificios, a veces en estaciones de tren, cuando la seguridad no nos echa. En verano es más fácil, puedes dormir en los bancos del parque. Dudó al hablar de la comida. En la basura de los mercados y restaurantes tiran muchas cosas buenas. Anna Fyodorovna palideció. ¿En la basura? Repitió horrorizada. Dios mío. Maxim, que hasta entonces había permanecido en silencio, interrumpió bruscamente. Mamá, Katia se quedará con nosotros. Las 2 mujeres se volvieron hacia él con la misma expresión de asombro. ¿Qué? Anna Fyodorovna casi no podía creer lo que había oído. Dije, Katia se queda, repitió Maxim con firmeza. Al menos hasta que se recupere. Katia negó con la cabeza. No, Maxim, no puedo aceptar. Si puedes, se acercó y tomó tus manos. Escucha, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca habría propuesto ese absurdo acuerdo fingido. Estoy avergonzado. Se volvió hacia su madre. Mamá, tenemos la habitación vacía, el antiguo taller de papá. Hay un sofá, una mesa. Katia puede quedarse allí mientras no encuentre trabajo. Anna Fyodorovna permaneció en silencio, analizando todo. Luego asintió lentamente. Sí, por supuesto. Que se quede. Se levantó y, para sorpresa de Katia, la abrazó con fuerza. Hija mía, perdona a esta vieja tonta. No lo sabía. Katia quedó paralizada en ese inesperado abrazo. No podía recordar la última vez que alguien la había abrazado así, tal vez su abuelo, antes de morir. En la entrada llamaron a la puerta. Svetlana se había marchado sin siquiera despedirse. Pero nadie pareció notar su ausencia. Katia permaneció inmóvil en el centro de la habitación, sintiendo que algo se rompía y al mismo tiempo, se recomponía en su interior. El muro de desconfianza que había construido entre él y el mundo se había resquebrajado, y por esa grieta penetró un tenaz hilo de esperanza. La noche extendió su manto oscuro sobre la ciudad, pero en la pequeña casa de los Kovalyov la oscuridad retrocedió ante el calor de las emociones humanas. El aire parecía vibrar, lleno de una tensión casi palpable. Katia miró el plato frío de borz que tenía delante, incapaz de tragar una sola cucharada. Cada bocado se atascaba en su garganta, apretado por el nudo de la vergüenza y la humillación. Las primeras horas después de la partida de Svetlana transcurrieron en un silencio inquietante, casi ensordecedor. Anna Fyodorovna jugueteaba nerviosamente con los cubiertos.
Maxim se quedó mirando la ventana, absorto. ¿Y Katia? Katia solo estaba tratando de asimilar lo que había pasado. Su verdad había salido a la luz. Todas las cartas estaban sobre la mesa. ¿Y ahora? El silencio se rompió de repente como un relámpago que atraviesa el cielo. No. No entiendo. Anna Fyodorovna golpeó la mesa con la cuchara, haciendo temblar los platos. ¿Cómo pudiste engañarme así? Traer un extraño a casa. Katia se estremeció pero permaneció en silencio. Maxim se alejó de la ventana. ¿Y qué debía haber hecho mamá? Querías que me casara con aquel, le escupió la palabra que le robó el futuro a Katia. Solo quería que fueras feliz, Maximuska, murmuró Anna Fyodorovna, apenas audible. Se recordó a sí misma, una joven viuda con un hijo pequeño en brazos, detrás de un mostrador en cualquier tiempo, guardando cada moneda para que al niño no le faltara de nada. El teléfono de Maxim sonó de repente, sobresaltando a todos. ¿Hola? Respondió frunciendo el ceño. Habla Maxim Kovalyov. Del otro lado, una voz masculina y autoritaria. Soy Piotr Semyonovich Petrov. Maxim se enderezó. Seré breve, te aconsejo que no te metas con gente dudosa. Tengo contactos, jovencito. Contactos que pueden hacer la vida muy complicada a ciertos sastres. La amenaza fue tan explícita que incluso Anna Fyodorovna, firme defensora de las buenas relaciones, frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Preguntó Maxim con calma. Significa que si no quieres tener problemas con la Hacienda, los bomberos y otras instituciones, será mejor que te mantengas alejado de Ekaterina Morozova y sus fantasías. Maxim apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Fantasías? No finjas, Kovalyov, dijo Petrov. Mi hija me habló de las ridículas acusaciones de este individuo. Si estos rumores salen de tu cocina, las consecuencias serán desagradables para todos. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió la llamada. Maxim miró la pantalla. Llamada finalizada. Anna Fyodorovna, temblando, se apresuró a abrirla. En la puerta, Svetlana estaba pálida, tenía los ojos enrojecidos, pero su cabello seguía impecable. Necesito hablar con Maxim, dijo secamente. ¿Solo? No, respondió categóricamente. Lo que tengas que decir, dilo delante de todos. Svetlana miró alrededor de la habitación con expresión cansada. Su rostro, normalmente animado por sonrisas falsas, ahora parecía una máscara de cera. Bien, respiró hondo. Vine a proponer una salida. ¿Qué salida? Maxim se sobresaltó. La obvia. Avanzó sin pedir permiso. Nos casamos. Será bueno para todos. Un silencio ensordecedor se apoderó de la habitación. Incluso Anna Fyodorovna, que acababa de soñar con esta unión, quedó atónita. ¿Estás bromeando? Maxim finalmente reaccionó. De ninguna manera. Svetlana sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi padre lo aprobará. Tendrás tu propio estudio. En realidad, no esta habitación improvisada en la casa de tu anciana madre. Y le dirigió a Katia una mirada desdeñosa. Recibirá una compensación y desaparecerá de nuestras vidas. Katia se levantó de la mesa y sintió una oleada de furia impotente subiendo por su pecho. ¿Compensación? Su voz tembló. ¿Para qué? ¿Por los años robados? ¿Por la miseria? ¿Por la muerte de mi abuelo, que no tenía dinero para un hospital digno? No dramatices, descartó Svetlana con un gesto. El dinero lo soluciona todo. Nombra un valor. Anna Fyodorovna, recuperándose del susto, se sentó lentamente sin apartar la vista de la elegante figura de Svetlana. Algo en su mirada había cambiado, como si se hubiera despegado una película, y vio por primera vez el verdadero rostro de esa mujer. Maximuska susurró. ¿Qué está pasando aquí? Maxim permaneció en el centro de la habitación, con los puños cerrados. Su rostro normalmente amable ahora era agudo, sus ojos ardían. Años de ira reprimida, de frustración, de malentendidos, todo estalló a la vez. Él llega. Gritó haciendo que todos se estremecieran. No más mentiras. Se volvió bruscamente hacia Svetlana.
Le robaste la vida a Katia. Tu padre compró tu diploma con el sufrimiento de otros, ¿y ahora me ofreces ser parte de esta podredumbre? Svetlana palideció aún más, si cabe. No digas cosas de las que te arrepientas, siseó. Mi padre no bromeaba con las complicaciones. Amenaza como quieras, replicó Maxim bruscamente. No tengo miedo. Pero debería haberlo hecho. Sacó su celular del bolsillo mostrando una grabación. Escuché su confesión admitiendo haber hecho trampa en los exámenes. Y eso, querida, ya es un delito. Svetlana miró fijamente el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. No te atreverías. Inténtalo, Maxim fue implacable. O mejor aún, no lo intentes. Simplemente vete y no vuelvas. Ella alternó su mirada entre el teléfono y su rostro. En los ojos, un destello de miedo puro y manifiesto. Sin decir nada más, dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo y dijo por encima del hombro. Te vas a arrepentir de esto. No, Maxim negó con la cabeza. Lo único que me arrepentiré es no haberte mostrado la puerta antes. La puerta se cerró de golpe y Svetlana desapareció como una pesadilla despierta, como un espejismo que se disuelve al tacto. El apartamento volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio diferente, el aire se sentía más ligero, purificado de esos meses de mentiras asfixiantes. Anna Fyodorovna permaneció sentada, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. Maximuchka, por favor, perdóname, le temblaba la voz. No lo sabía. Pensé que a través de su padre, finalmente conseguirías un buen trabajo. Maxim se acercó y se arrodilló junto a su madre, tomando sus manos entre las suyas. Mami, te amo. Ya lo sabes. Su voz era firme pero afectuosa. Pero tenemos que aprender a respetar las decisiones de los demás. Mi elección es coser. No es solo un trabajo, es mi vocación, ¿lo entiendes? Anna Fyodorovna asintió lentamente, mirando a su hijo con una nueva mirada, como si por primera vez viera en él ya no un niño, sino un hombre adulto con voluntad y principios propios. Sí, murmuró. Entiendo. Perdóname, Sinok. Katia permaneció apoyada contra la pared, con las manos presionadas contra el pecho, como tratando de contener el torbellino de emociones que la invadía. Esa explosión de sentimientos, esa tormenta de palabras, fue demasiado para ella, acostumbrada al silencio y la soledad. Creo que me voy a ir, dijo suavemente, dando un paso hacia la puerta. Necesitas hablar sin mí. Maxim se giró bruscamente. No, Katia. No te vayas. Se acercó a ella y le tomó las manos con cuidado, como si temiera que desapareciera. Su toque fue ligero, casi reverente. No importa dónde te conocí, continuó, su voz llena de una sinceridad que hacía doler. Lo que importa es que a tus ojos por primera vez alguien me vio no como una billetera con dinero, sino como una persona. Katia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su respiración se aceleró. Yo solo jugué un papel, susurró, bajando la mirada. ¿Por dinero? Maxim negó con la cabeza. No. No solo por eso. Podrías haber dicho cualquier cosa, podrías haber fingido. Pero cuando hablaba de mi trabajo, cuando llamaba arte a mi artesanía, se le quebró la voz por un momento. No había ninguna mentira ahí. Lo sentí. Katia no podía negarlo. En esa mesa, entre copas de vino y miradas calculadas, eso había sido real. La fascinación por las piezas que creaba, por la forma en que sus manos transformaban las telas en historias, eso era cierto. La única pizca de honestidad en medio de esa farsa. Necesito irme, repitió, liberando sus manos con un gesto suave. ¿A dónde? Maxim miró por la ventana, donde las primeras gotas de lluvia empezaban a golpear el cristal, pesadas e insistentes. ¿A la calle bajo esta tormenta? Ya estoy acostumbrada, se encogió de hombros, pero el movimiento no tenía resignación, solo un viejo cansancio, el agotamiento de quien había luchado solo durante demasiado tiempo. Katia se volvió hacia Anna Fyodorovna. Gracias por la cena. Y me disculpo por el error. La mujer mayor la observó durante un largo momento con una mirada que parecía traspasar capas de actitud defensiva. Luego, lentamente, se levantó. Sabes, Dochka, pasé toda mi vida deseando que mi Maximuchka fuera feliz.
Pensé que el dinero o el estatus, suspiró. Pero ahora lo veo mirándote como nunca había mirado a nadie más. Cerré los ojos por un momento como si el recuerdo de esas miradas la conmoviera demasiado. Permanecer. Al menos esta noche. Ya veremos mañana. Anna Fyodorovna se acercó y, en un gesto inesperado, tocó el cabello de Katia con ternura maternal. El simple contacto, tan común entre madres e hijas, hizo que a la joven le ardieran los ojos. Estás muy delgada. Necesitas comer bien. Fue demasiado. Las lágrimas que Katia llevaba tanto tiempo reprimiendo rompieron la barrera, fluyendo en silencios convulsos. Se cubrió la cara con las manos, pero sus hombros delataban las lágrimas, sacudidas por sollozos ahogados. Anna Fyodorovna la abrazó con torpeza pero con firmeza, el abrazo de una madre que no pide permiso para amar. Chiu Detka, todo va a estar bien, murmuró, acariciando su espalda. Ya no estás solo. No lo es. Algo dentro de Katia empezó a derretirse. El hielo que había incrustado su alma durante meses, formado por noches frías y días de supervivencia, se resquebrajó. No todo a la vez, sino como el comienzo de un deshielo, lento, inevitable, que convierte el hielo en agua viva. Cuando por fin se calmó, Maxim se acercó en voz baja y tranquila. Katia, tenemos una habitación libre. Puedes quedarte hasta que encuentres un trabajo. No hubo presión en sus palabras, solo una oferta sincera. Pero sus ojos, sus ojos, brillaban con una esperanza que hacía imposible negarse. Gracias, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero solo si me dejas pagar con trabajo. Ninguna caridad. Maxim sonrió y fue como si el sol apareciera entre las nubes después de una tormenta. Como desees. Precisamente necesito un asistente en el estudio. 6 meses pasaron como un suspiro. 6 meses llenos de agujas e hilos, de esperanza y de lenta reconstrucción de una vida. Katia estaba ahora frente a la gran mesa de trabajo del estudio, alisando una tela con manos que, alguna vez endurecidas por la calle, habían recuperado la destreza de otros tiempos. Había logrado, a través de procesos judiciales, recuperar sus documentos académicos, demostrando que su educación era real. Svetlana y su padre no se atrevieron a oponerse. La grabación que Maxim había hecho esa noche había servido como prueba abrumadora. Anna Fyodorovna, que al principio la observaba con desconfianza, ahora no ocultaba su afecto. Katia la ayudaba con las tareas del hogar, escuchaba sus interminables historias sobre su juventud, la acompañaba en sus compras en el mercado. Entre ellos nació un vínculo especial, de esos que llenan viejos vacíos, el de una hija sin madre y el de una madre que, sin darse cuenta, se había distanciado de su propio hijo. ¿Y Máximo? Maxim miró a Katia como si no se cansara de esos rasgos, esa fuerza silenciosa, esa inteligencia que notaba la belleza donde otros no. Cada día a su lado reveló nuevas capas de ella, su resiliencia, su humor seco, su capacidad para maravillarse con cosas simples, el olor del café por la mañana, la textura de una tela nueva, la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas. Esa noche, mientras la lluvia empezaba a golpear las ventanas nuevamente con la misma intensidad que meses atrás, sacó una pequeña caja de su bolsillo y se la entregó a Katia. «Es para ti». Abrió la caja y se quedó helada. Sobre un forro de terciopelo, un anillo con un pequeño pero brillante diamante captaba la tenue luz de la habitación. «Máximo, no puedo». «No respondas ahora», le tomó la mano impidiéndole cerrar la caja. «Sé que 6 meses no son suficientes. Pero estoy seguro de lo que siento. Te has convertido en todo para mí y quiero que sepas, no voy a ir a ninguna parte. Esperaré el tiempo que sea necesario». Katia miró el anillo y en sus ojos se reflejaban todas las dudas, todos los miedos, todas las esperanzas que luchaban en su interior. «Pregúntamelo dentro de 1 año», dijo finalmente en voz baja. «Cuando me pruebo a mí mismo que soy digno de ti». Maxim le acarició el rostro con una ternura que le hizo doler el corazón. «Ya lo eres. Pero esperaré si eso es lo que necesitas». Ella sonrió, una sonrisa tímida, pero llena de promesas. El tipo de sonrisa que construye futuro. Más tarde, cuando Maxim salió a comprar algo al supermercado, Anna Fyodorovna se quedó sola en la cocina. Durante mucho tiempo miró la foto de su hijo en el aparador. Luego, con repentina determinación, cogió el teléfono y marcó un número.
Maximuchka, dije tan pronto como respondió. Perdona a esta vieja tonta. Escuchó la respuesta de su hijo en silencio, sonriendo. Sí, veo cómo la miras. Y veo cómo ella te mira también. Suspiró aliviada. Sé feliz, Detki. No necesito nada más. Afuera, la lluvia seguía cayendo, la misma lluvia que una vez había unido a dos extraños solitarios. Pero ahora ella no era una amenaza, sino una aliada que limpiaba las heridas del pasado y regaba las semillas de un nuevo comienzo.